Buenas noches. Este video trata de cómo se realiza la codificación NRZ polar mediante simulación en lo que es MATLAB, así como la modulación ASK. Dentro de la codificación NRZ polar veremos lo que es la codificación NRZL y la codificación NRZI. Bien, la codificación NRZ polar. Para mejorar las prestaciones del sistema de transmisión, se debe utilizar un buen esquema de codificación que establezca una correspondencia entre los bits de los datos y los elementos de la señal. Factores a tener en cuenta para utilizar un buen sistema de codificación. Con el NRZ polar, que resulta ser el más sencillo de todos, ya que consiste en codificar un nivel de tensión como un 1 y una ausencia de tensión como un 0 o viceversa. En la codificación NRZL o no retorna al nivel 0, en esta codificación el nivel de la señal depende del tipo de bit que representa. Habitualmente un valor de tensión negativa indica que el bit es un 1 o un 0, por lo tanto el nivel de la señal depende del estado de bit. Pero cuando hay un flujo grande de ceros o de unos en los datos puede surgir el problema de la sincronización. En la codificación NRZI o no retorna a 0 invertido, en esta codificación una inversión de la tensión representa un bit. Es la transición entre el valor de la tensión positiva y negativa, no la tensión en sí misma, es lo que representa un bit. Un bit 0 se representa sin ningún cambio. Esto es importante ya que posteriormente veremos esto de manera un poco más gráfica. En NRZI es mejor que en la codificación NRZL, ya que debido a la sincronización implícita provista por el cambio de la señal, cada vez que se encuentra un 1, la existencia de unos en el flujo de datos permite al receptor sincronizar su temporizador con la llegada real de la transmisión. Sin embargo, un conjunto sucesivo de ceros aún podría causar problemas. Bien, esto podemos ver de manera más gráfica lo que es NRZL y NRZI. Como podemos ver aquí en la codificación, le estamos dando que el valor de 0 tenga un nivel alto, mientras que el valor de 1 tenga un nivel bajo. Y continuamos. Entonces cambiamos a nivel alto mientras existando el 0, a nivel bajo con 1 y a nivel alto con 0 en NRZL. En cambio con NRZI esto se va a comportar de manera diferente, ya que como mencionamos anteriormente, con 1 habrá cambios, mientras que con 0 no habrá cambios. Por lo tanto, comenzamos con un nivel 0, pero en un nivel alto, entonces 0 con un nivel alto, 1 cambiamos nuevamente, 0 se mantiene, entonces 0, 0, 1 volvemos a cambiar, 1 nuevamente cambiamos y 1 cambiamos. Esto podremos verlo de manera más gráfica en la codificación y en la simulación que hemos preparado a continuación. Bien, sin embargo tenemos que ver lo que es también la modulación ASK. En pocas palabras, la modulación ASK es la modulación por desplazamiento de amplitud. Nosotros agregamos cierta amplitud al valor de 1 y cierta amplitud al nivel 0. Obviamente diferenciándole la amplitud de la señal o de la onda. Eso veremos a continuación. Bien, entonces, como podemos ver aquí, bien, en la codificación NRZ polar podemos ver que hemos realizado una codificación, la cual nos indicará en pantalla lo que es el código de línea polar NRZ, este mensaje y posteriormente su respectiva gráfica. Para ello nosotros tenemos que primero darle a play para que corra el programa, y aquí nos pedirá que ingresemos lo que es un código. Este código es el siguiente.
Bien, como podemos ver aquí, estamos agregando un valor a h, en el cual nosotros ya anteriormente lo declaramos y en el cual nosotros ingresaremos la información que queremos transmitir. Bien, la información que queremos transmitir para todo será la siguiente. Esta información de aquí. Entonces, nosotros vamos a copiar esta información y lo agregaremos aquí. Esta es la codificación en RZ-Polar. Bien, como podemos ver aquí, ya se está enviando la información. Aquí podemos ver que ya nos grafica cómo se vería de manera gráfica el código de línea polar NRZ. Bien, podemos ver que como vimos en la teoría, cuando existe un nivel de cero, este nos mostrará ausencia, mientras que en 1 nos mostrará un nivel alto. Y ausencia, alto, ausencia, ausencia, porque hay 0, 0, y aquí alto, igual, así sucesivamente. Mientras que la codificación en RZ o invertido, veremos que únicamente habrá un cambio cuando exista un 1 y con un 0 se mantendrá el estado. Entonces, al momento de nosotros ejecutar esta programación para el código de línea NRZI, podemos ver de manera gráfica el nivel de tensión 1, porque comenzamos con 0, bueno, nivel alto, porque comenzamos con 0. Esto puede ser también cambiado, ¿no? El nivel 0 puede obtener nivel de barra y sucesivamente. Bien, entonces comenzamos con 0, 1 cambiamos, 0 se mantiene, 0 se mantiene, 1 volvemos a cambiar y como podemos ver aquí hay 4 ceros seguidos, se mantienen entonces estos 4 ceros y vemos que hay un 1. En este 1 nuevamente cambiamos y como vemos hay 2 ceros seguidos, entonces se mantiene 0, 0, vemos un 1, cambiamos, 1 se cambia, otra vez 1 cambia, otra vez un 1 se cambia y llegamos a esta parte de aquí. Esta parte de aquí podemos ver que hay un 0, entonces como habíamos cambiado posteriormente, se mantiene y cambiamos nuevamente a lo que es un 1. Bien, y así sucesivamente. De esta manera queda demostrado lo que en teoría se habló de la codificación NRZI y la codificación NRZP. Bien, ahora veamos lo que es la modulación ASK. La modulación ASK, como mencioné anteriormente, es una modulación por amplitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada valor de 0 o 1 le asignamos un valor distinto de amplitud o una amplitud distinta. Como podemos ver aquí, aquí tenemos la información que se transmite de forma digital. Aquí podemos ver que es un 0, 1, 0, 0, 1. Y la amplitud nos muestra que es una amplitud más pequeña, más con respecto a la amplitud que obtiene cuando es un 1. Y así va a representar lo que es ceros y 1, 0, ceros y 1. Y así sucesivamente. Bien, esta es la gráfica de la señal que se está transmitiendo de forma digital. Esta es la gráfica con la señal portadora ya modulada. Y esta es la gráfica de la señal ya modulada. Como podemos ver aquí, la programación se hizo en 3 partes para estas 3 gráficas. La gráfica 1, que es la gráfica de la señal digital, la gráfica 2 que es de la señal portadora ya modulada y la señal demodulada. Bien, para ver esto de manera más gráfica se realizó lo que es una simulación TEUS para la moción ASK. Los componentes que utilizamos podemos ver aquí en la izquierda, que estos son los modos. Esto es un negador, 74, dos resistencias, entre dolor, una resistencia de 1 kiloohmio y otra resistencia de 2 kiloohmios. Tenemos dos inyecciones de señales, que es una señal analógica, una señal sinusoidal, perdón, de 5 voltios, con amplitud de 10 y una frecuencia de
una frecuencia de 1 kHz. Mientras que la señal cuadrada podemos ver que tiene un voltaje de 5 voltios y una frecuencia de 100 Hz. Bien, al momento de nosotros darle a correr esto, nos mostrará lo que ya hemos mencionado anteriormente de la modulación ASK. A ver, bien, como podemos ver aquí, cuando hay un nivel alto o un nivel de 1, podemos ver que la amplitud de la señal es mayor que la amplitud de cuando existe un 0, como podemos ver aquí. Y así hasta que se transmita toda la trama de bits, como podemos ver aquí. Bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Esto es la modulación ASK y la codificación NRZ polar. Muchas gracias.